Hola, buenas noches, sean bienvenidos a la clase de hoy. Estamos a 24 de febrero y son las 7:04 de la noche. Hoy tenemos poco rating, hoy nada más tenemos, ¿cuántos? 7 nada más, ahora sí nos fue mal. Hola, Bris, ¿cómo estás? Buenas noches. Una disculpa por el día de ayer, que no pudimos estar, entonces vamos a ver lo que se estaba viendo el día pasado. Hola, Yolet, ¿cómo estás? Era la primera que estaba ya en lista. Pues ya vamos a empezar la clase de hoy, ¿vale? Hola, Alberto. Vamos a compartir y ahorita vamos a ver con cuántos terminamos hoy. Bueno, pues estábamos viendo la clase pasada sobre la migración. Es un tema que estuvo bien y me gustó también lo de Aprende en Casa que salió esta semana, porque la maestra, incluso invitó una maestra que está estudiando en Alemania también, que le hablara sobre la migración y le dijo cosas muy, muy interesantes también esa maestra. Hola, Dañanara. Entonces, le dijo cosas así muy, 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 muy padres, así de la migración. Me parecieron muy bien las preguntas que le hizo la maestra también y estuvo interesante. Bueno, entonces seguimos hablando sobre la migración. Esto acuérdense que si pueden, ya tenía una captura de pantalla, pero si no la tomaron ese día, es importante que la tomen. Pues seguimos hablando qué es la migración, recapitulando qué es el movimiento de personas que dejan su lugar de residencia para establecerse en otro país o región por causas económicas, sociales, políticas o ambientales. Y ya habíamos hablado, pero otra vez se volvió a hablar, referente a que emigrante es una persona que sale de un lugar. O sea, emigrante va relacionado con salida. Emigrante es salida. Inmigrante es llegada. Esto ya lo habíamos visto la clase pasada, pero explicó también la maestra Cayetana que explicó esta clase y habló sobre México y, y la migración y también siguió puntualizando esto no lo deben de olvidar. Emigrante, el que sale. Inmigrante, el que llega. Por ejemplo, estas personas, que es una caricatura burlándose un poco de los mexicanos que invaden los Estados Unidos, y pues es un poco válida porque pues hay 30 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos. Somos la primera minoría en ese país. Entonces, esas personas para Estados Unidos, ya lo había dicho, pero otra vez lo recalcamos, son inmigrantes. Para Estados Unidos son inmigrantes. Pero para México, que está acá, son emigrantes porque salen de México, emigran hacia otro lugar. Y para Estados Unidos, al llegar, son inmigrantes. Y se acuerdan que también habíamos hablado un poquito de los flujos migratorios, que es cómo se da el movimiento también de personas. Ahorita lo vamos a puntualizar, pero también es parecido a las aves, que también tienen una forma de migración. Determinadas etapas de los años cambian también de lugar de residencia, buscando un mejor clima para poder sobrevivir. También las personas hacen lo mismo. Eh, También buscan la forma de obtener mejores ingresos y incluso pues dejar a sus familias para poderlo hacer. También la maestra que habló en la clase del día miércoles, puso este esquema de las consecuencias de la migración y habló de las sociales. Y cuando entrevistó a la maestra, lo bonito de esa clase fue que cuando la maestra fue explicando las preguntas que le iba haciendo a la otra persona que estaba en Alemania y que es investigadora de la migración, pues iban complementando este esquema, que decían que ustedes lo tenían que hacer, pero yo sé que ahorita van a tomar una foto y me van a poner aquí en el chat que ya tomaron esa foto de estas consecuencias de la migración y ejemplos, ¿no? En la social, aquí me van a poner en el chat cuando ya la tengan. Sociales es la separación de los miembros de la familia. Esa es una consecuencia de la migración. Entonces, se va papá, se va hermano, se va tío, entonces se va separando la familia. Esa es una consecuencia social. Ahora, de la consecuencia cultural, la maestra nos puso de ejemplo que es el intercambio de costumbres y tradiciones e idiomas. Por ejemplo, se trae el hip hop, se trae el rap, se traen otras cosas, o por ejemplo aquí en México, pues han ido a tocar sonidos como la changa, como de México, se han ido a Nueva York o a Los Ángeles, al Manhattan, o sea, sonidos que son de acá, de esta zona,
pues han ido a tocar, o grupos también, ¿no? Que como los Askis, como los Quiero, como estos grupos de cumbia que hay aquí, Los Ángeles Azules, todos estos grupos, pues es un intercambio cultural. Entonces, esas personas que están en Estados Unidos, pero que tienen esas raíces, esa costumbre, pues en algún momento pues también hacen sus tradiciones, hacen sus carnavales, hacen sus días de muertos, hacen sus festejos del 16 de septiembre, conviven con sus familias. Entonces ahí también se da un intercambio cultural y participan. A mí me toca, por ejemplo, yo tengo un tío que está en Chicago y me dice que tiene, es mi tío, un amigo, que hace lo del Día de Muertos y hacen el pan. O sea, como a pesar de que están muy lejanos, pues no pierden sus tradiciones y también pone su ofrenda, ¿sale? Entonces es importante que en un país extranjero pues se siguen intercambiando esas tradiciones. Otra cosa importante en las económicas, pues nos hablaba la maestra de cómo incrementa la oferta de trabajo en el lugar donde se llega. A ese, por ejemplo, llegan estas personas de México a Estados Unidos, que acá. Entonces estas personas que van a llegar van a ofrecer un trabajo en esa zona donde van a ir a realizar sus actividades y pues al final pues va a haber va a ser para mejorar sus condiciones económicas, pero a la vez también tiene su lado bueno y su lado malo, porque si llega una gran cantidad de personas, pues va a bajar la cantidad que les podían pagar, porque va a decir, bueno, pues puedo contratar a otra persona que lo haga por menos dinero y pues a veces tienen que abaratar su trabajo. Otra consecuencia es la ambiental, donde es la presión sobre los recursos naturales a donde se llega. Por ejemplo, en esta zona que tenemos mucha migración, está estudiado, y no se lo digan a nadie, pero está estudiado que San Martín en un futuro va a estar pegado completamente a la ciudad de Puebla. Ya no va a haber límites entre Puebla y la zona urbana de Puebla y San Martín se van a unir, van a quedar ya todo junto, así como están las Cholulas de Puebla, o sea, ya no, o Coronango, ya no se ve cuál es cuál, ya todas están ahí unidas y se pelean ahí por cobrar los impuestos, pero aquí el detalle es que cuando llega una gran cantidad de personas a algún lugar, pues se van gastando los recursos naturales. Por ejemplo, pues el agua, la electricidad, bueno, el agua principalmente, que es lo que mueve las industrias y las personas también para poder solucionar sus necesidades básicas, pues hay problemas, porque hay, por ejemplo, lugares donde hay un río o un venero de agua y que se molestan porque esa agua la entuban y se la llevan a ciudades para darle servicio a las personas que están viviendo ahí. Y las personas se molestan porque dicen esto es parte del pueblo y por qué se llevan esa agua a otros lados. Es por ejemplo aquí en San Martín también pasa lo mismo. La empresa que provee el agua aquí, que se llama Sosapatex, a nivel municipal, pues tiene pozos de agua en las diferentes juntas auxiliares y pues saca el agua y se la distribuye a las personas de San Martín, que en San Martín es donde vive una mayor cantidad de personas, pero también en los pueblos pues se molestan de que pues es el agua de ellos y hay casos como ahorita en San Cristóbal pues ha habido agua, pero anteriormente aquí en esta región en San Cristóbal pues no había agua en el pueblo y los de San Martín sí tenían, entonces pues se molestaba la gente de aquí de San Cristóbal de que pues el pozo de Sosapatex se llevaba el agua para los de San Martín y los de San Cristóbal no tenían, ¿sale? Entonces vamos a ver aquí que me ponen en el chat, me dicen que ya lo pusieron. A ver, quiero que me pongan acá en el chat antes de que avancemos a otro. Por ejemplo, en los de San Cristóbal, pues ahorita ya hago un día sí y otro no. Ya no ha fallado, ya cambió un poquito el comité, ya está un poquito más organizado. Pero quiero que también me digan ahí de sus pueblos si no les falla el agua potable. A ver, pónganme aquí en el chat, pónganme aquí yo soy de tal pueblo y sí falla el agua, ¿sale? O no falla el agua, pónganme aquí, a ver, los veo antes de pasar a otra pantalla. A ver, quiero que me pongan aquí en el chat. No me sale que me pongan algo. A ver, no veo. Ya me están mandando, a ver. Veo, a ver qué me pusieron. En San Matías dice que no falla el agua. En San Alberto dice que en San Lucas no falla. No. O sea, aquí en San Cristóbal falló un rato, pero
En San Antonio Arenas dice que sí falla un poco el agua. Bueno, Abril dice que en San Cristóbal sí hay, su abuelita es de acá, pero que sí hay días que no tiene agua. Sí, es lo que les digo, que son los recursos naturales. En Jennifer dice que en San Lucas no ha fallado el agua. Entonces es lo que les digo, pues llegan personas, San Martín va a seguir creciendo porque es una ciudad grande y ya hay empresas importantes, ¿no? Como estas de Little Caesars, Abril dice que en San Lucas no falla el agua, por ejemplo, Domino's Pizza, Urrerache, Ragui, todas estas tiendas grandes y tiendas grandotes como Electra, todas estas pues también requieren servicios básicos grandes de agua, una gran cantidad. Entonces pues es también que la presión sobre los recursos y se va quitando los recursos en un lado y se llevan para otro. Y eso causa inconformidad, ¿sale? Bueno, pues ya después de leerlos vamos a seguir. Esta también necesito que le tomen una captura de pantalla porque tenían que hacerla, ahí decía, el alumno tiene que hacer una tabla sobre las consecuencias negativas y positivas de la migración, ¿sale? Y ya que la pongan, me dicen que ya lo hicieron. Ajá, por ejemplo, antes dice Abril que en San Lucas que hay agua de 6 a 2, de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Ok. Pues entonces, tomen captura de pantalla de esta imagen, ¿sale? Los efectos de la migración. Hay efectos positivos y negativos, ¿sale? De los negativos, pues es que aumenta la población de un lugar. También entre lo negativo es que aumenta la demanda de los servicios públicos. Aumenta la densidad es que llega más gente de la que nació ahí. Entonces, al llegar personas, otras incrementa la cantidad de población. Otra negativa es que aumenta la demanda de servicios públicos y recursos naturales, que es lo que les digo, ¿no? Aumenta la explotación del agua, la explotación de que quieren más luz, después que va a haber más servicio de internet y todo eso, aumentan los servicios, la demanda, aumenta la discriminación y el racismo y la xenofobia. Aquí, por ejemplo, el racismo es cuando las personas por un color de piel, pues la desprecian o le hablan mal o lo tratan mal. Eso es racismo. Incluso aquí en México, pues hay racismo. En un partido que apenas se jugó la semana pasada, a un jugador del Santos que por ser de color de piel oscuro, pues le empezaron a decir negro, le empezaron a faltar al respeto, le empezaron a decir negro. Entonces, pues él se ofendió, terminó llorando y ahorita pues ante la FIFA pues está prohibido ser racista, entonces se está investigando porque también el muchacho al que le dijeron esa cosa, pues también antes estaban jugando un partido, pues todos los partidos son muy importantes, iba perdiendo su equipo 1-0 y el niño pues que de los que dan los balones, pues a veces son medios tramposos y como le van al equipo, están jugando en la casa de ese equipo, pues no le quería dar el balón. Él empujó al niño, bueno, que era un joven ya de 17 años, y el niño le dijo negro y entonces ya le dijo que eres un negro y empezaron a pelearse y todo por esa situación, ¿no? Entonces en México hay racismo hasta en el fútbol, como les digo, y xenofobia, que es el odio a los extranjeros. Por ejemplo, el presidente anterior de Estados Unidos, Donald Trump, pues tenía esa parte, ¿no? De que los mexicanos que causaban los daños y que todo esto, pero van a ver que él eso nada más lo decía de forma verbal, pero en cierta forma se llevó más o menos bien con el presidente Obrador. Pero ahorita van a ver cómo el presidente nuevo, que se llama Biden, va a deportar más mexicanos que Trump, porque Biden era el segundo de Obama y Obama, que era de color, un presidente de color, fue el que más deportó a mexicanos y él era el segundo, entonces va a seguir la misma política de, de Obama, este señor Biden. Entonces, hay xenofobia en otros países. Estos problemas no nada más son en México, hay en Estados Unidos, en España, en América, en Europa. Es un detalle que siempre también se le echa la culpa a los extranjeros de lo que pasa en nuestro país. Xenofobia es el odio a los extranjeros, ¿sale? Entonces, por ejemplo, ya lo vieron o lo están viendo con sus maestros de historia, pues Hitler es muy visto también
en estos temas porque pues él cometió racismo al atacar a ciertos sectores de la población, a los homosexuales, a las personas que eran de color, y xenofobia porque odiaba al pueblo judío, o sea, entonces a los extranjeros. Entonces, por eso Hitler es muy estudiado porque engloba todo esto, ¿no? Y desencadena una guerra mundial. Otra cosa negativa es que se pierde la unidad familiar, pues se tiene que ir algún miembro de la familia a algún lugar a trabajar y entonces incluso pues ya no, a veces cuesta trabajo que puedan regresar. Por ejemplo, yo tengo, mi suegro tiene una hija en Estados Unidos que ya lleva 21 años allá en Estados Unidos, su esposo igual, se fueron los dos, y pues sí se ven, ¿no? Se ven por el WhatsApp y por videollamada, pero no es lo mismo, no se han podido volver a ver, este, poder juntar, porque pues al irse de forma ilegal, pues si ellos regresan a México, pues va a ser muy difícil que puedan regresar. Han muerto familiares del muchacho, del esposo, y pues no han podido ellos venir a los entierros de sus familiares, acaban de morir su mamá, murió un hermano, entonces desafortunadamente pues no pueden venir, porque si ellos regresan a México ya no van a poder regresar a sus trabajos en Estados Unidos por estar de forma ilegal. Otra cosa también es que negativa es que se abandona el campo, porque también pues a veces tienen poco terreno las personas y dicen pues no me conviene mejor trabajar el campo, y se van a otros lados, a Estados Unidos, donde les pagan un mejor salario por trabajar el campo. Otra característica es la fuga de cerebros por bajos salarios y pocas oportunidades. Las personas que tienen buena capacitación, buen aprendizaje, muchas veces son llevados a Estados Unidos también para seguir con esos talentos que tienen, o Inglaterra u otros países europeos, y no se quedan en México. Eh, las positivas, pues, es de que esas personas que llegan rejuvenecen la población. Por ejemplo, hay países como de Europa, donde hay muchos viejitos, como vimos en Italia, y entonces que lleguen estas personas de África o de otros países, pues ayudan a que la población no siga siendo puros viejitos, sino que también llegan estas personas jóvenes. Otro beneficio es la llegada de las remesas. Las remesas es el dinero que mandan las personas desde el extranjero. Por ejemplo, aquí en México, pues es el tercer lugar a nivel mundial de remesas en el mundo. En primer lugar es la India, segundo la China y tercero México. Nada más que la India y China tienen más de 10 veces la población de México. Entonces México está en tercer lugar. Entonces eso es bueno porque los familiares pues reciben los dólares que mandan estas personas desde Estados Unidos y les ayuda a tener unas mejores condiciones de vida. Ahorita vamos a ver todo esto. Después viene el enriquecimiento cultural, o sea que aprenden de otras culturas, aprenden de otras tradiciones, aprenden a respetar al otro, aprenden a convivir con otro. Por ejemplo, si ustedes platican con algún tío o hermano o familiar que tengan en Estados Unidos, pues van a ver cómo ya aprendió a hablar otro idioma, cómo aprendió a comer otros platillos, cómo aprendió otras formas de comunicarse y mejoran sus condiciones de vida generalmente. Pues casi siempre se va uno por mejorar y entonces dicen, pues ya puedo comprar cosas que anteriormente no podía hacer, ¿sale? Bueno, entonces vamos a avanzar. Ahorita les voy a enseñar a ver si da tiempo. Ahora, pues México apoya a los refugiados. México participa en todos los tratados internacionales para apoyar a los refugiados. En la ONU tienen esta asociación para cuidar a los refugiados, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados. Entonces, si viene una persona que no sea mexicana, o sea, de otros países, puede pedir refugio en México, porque sea perseguido, porque haya guerra en el país donde él vive, porque haya problemas donde él, guerra. Entonces pueden venir personas refugiadas, retornadas, o sea, que las regresaron de su país. O, por ejemplo, también aquí, ahorita con Donald Trump, que antes teníamos el problema de que él no dejaba pasar a los migrantes de otros países y aquí en México los estuvimos atendiendo en lo que pedían su asilo en Estados Unidos.
Apátrida es que no tiene patria, o sea que no tiene posibilidad de tener un país, no, está exiliado, o sea, perdió la nacionalidad a veces porque no quiera, sino porque es enemigo del gobernante o porque quiso meter a la cárcel al gobernante malo que había en su país o porque no le dejaron expresarse lo que él quisiera, desplazados internos, o sea, los que se mueven dentro del país y solicitantes de asilo. También en caso, por ejemplo, una persona que supongamos que le quitan su casa, le quitan sus propiedades de forma injusta, pues también pueden solicitar este asilo aquí en México. Y pues México es uno de los países que respeta los derechos de las personas en migración. Eh, Apoya a través de esta institución y también si hay quejas se pueden quejar ante los derechos humanos, ¿sale? Bueno, acá hay bueno, hija, si les gusta, por ejemplo, aquí su compañera nos habla de cerca de un caso de una señora que era de Honduras, que vino a México y le dieron frijoles y dijo que solamente que ni los puercos se comen los frijoles, ¿no? Este, pues sí, hay personas que son malagradecidas, ¿no? No todos son agradecidos de que quieren que les den lo mejor, pero pues no se puede, a veces ni a uno le dan lo mejor. Entonces, pero sí esa persona fue grosera, después, al haber hecho eso, después nos acusó de racistas a nosotros, o sea, esa señora, porque todos los mexicanos pues empezaron a decir que era una señora grosera, que le faltó el respeto a México, y eso le sirvió, lo de los frijoles, para llegar a Estados Unidos, de forma, bueno, la aceptaron como refugiada porque decían que todos los mexicanos le querían hacer daño por haberse burlado de los alimentos que comemos aquí en México, y eso le sirvió para ir a Estados Unidos, y entrar así como refugiada. Pero desafortunadamente la señora cometió un delito en Estados Unidos y fue deportada a su país por haber cometido un delito en Estados Unidos. Y pues ahí, bueno, a nadie se le desea el mal, ¿no? Desafortunadamente esa señora pues fue regresada a su país, estuvo muy poco tiempo en Estados Unidos por no haber respetado las reglas de ese país. Entonces, cometió un delito y ahí al ser una persona que estaba de forma refugiada y cometer un delito, inmediatamente fue mandada a Honduras. ¿Vale? Este, Ahora, pues aquí en México, pues les digo que los que buscan defender los derechos es el Instituto Nacional de Migración, que es parte del gobierno, que eso lo vimos la clase pasada, que son esos de las camionetas naranjas, que de los grupos beta, que les reconocen a los migrantes, les dicen cuáles son sus derechos, les dicen que se cuiden, les dan alimentos, los deportan también cuando pues no tienen que estar aquí en nuestro país y están de forma ilegal, pero también si piden permiso de estar ante México, pues se les puede dar un permiso. Entonces tienen derecho a que se les respete su identidad, a que no se les discrimine, a la vida, al asilo, al refugio, o sea que aquí en México se les puede dar seguridad jurídica, o sea que aquí también los tribunales de México pueden defender sus casos, a la salud, a la educación, a una vida libre de violencia, derecho, igualdad y trato digno. Si alguna autoridad mexicana o persona mexicana viola los derechos de un migrante extranjero, puede ser castigado por las leyes que hay en México o leyes que hay a nivel internacional. Entonces, es injusto. Aquí en México se cometen muchas injusticias con muchos migrantes. Hay lugares donde los secuestran o los atrapan y los llevan a trabajar al campo, les pagan salarios muy bajos, no son, pues sufren asesinatos, violaciones, robos de sus pertenencias. Entonces, desafortunadamente eso también pasa en nuestro país, pero tienen esta protección también esas personas. Y otra cosa que también es importante, que también deben de saber, que aquí en México a veces se trata peor a los migrantes que en Estados Unidos. A las personas de origen salvadoreño, nicaragüense, hondureños, a veces se les trata peor en México que en los Estados Unidos. Generalmente aquí en México las bandas delictivas son más sanguinarias, los asesinan, tienen muchas
cosas malas contra los migrantes y nos generan también problemas a nivel internacional por haber cometido delitos contra esas personas. Ahora, después pues están los flujos migratorios, que es el del conjunto de personas que proceden de un lugar común y que se dirigen a un mismo destino. Aquí, por ejemplo, ponen el ejemplo del flujo migratorio, el caso de México, como hay personas de México que se dirigen hacia varias partes de Estados Unidos. Y como decía la maestra Cayetana, hay dos tipos de migración, la migración interna, que es dentro del país. Por ejemplo, aquí se está cambiando una persona de San Luis Potosí a Chihuahua. Entonces está cambiando de un estado a otro, ¿sale? O migración externa es cuando esta persona de San Luis Potosí, pues ya se brinca a Estados Unidos. O sea, se va a otro país. Migración interna es dentro del país. Migración externa es fuera del país, hacia el extranjero. Ya lo habíamos visto la clase pasada cuando les pregunté cuántos de ustedes habían nacido aquí en Puebla, ¿no? Sus papás, y eso era migración interna. Otro dato importante que tiene el INEGI, bueno, de 120 millones, que somos 121 millones de mexicanos, el 16.6%, que más o menos son como 19 millones de mexicanos, han tenido migración interna. O sea que 19 millones de personas se han movido de un municipio a otro, de un estado a otro, pero dentro del mismo país, ¿sale? Eh, Otra cosa que también sacó la maestra es cómo se da la migración. Aquí, pues aquí están los lugares hacia los cuales migran más las personas. Principalmente es hacia el centro de México, llegar hasta Nuevo León o en esta parte de acá, o migrar hacia el estado de Jalisco, o migrar hacia esta parte de las Baja California Sur y Baja California, o migración que se está dando también hacia a la región de Cancún en Quintana Roo. Entonces también la maestra pues nos marcó cómo eran los puntos migratorios más importantes aquí en México. Los lugares que tienen más migración es Quintana Roo, que mucha gente del sureste busca llegar a lo que es Cancún, Tulum, esta zona que tiene mucho turismo, porque pues los turistas dejan buenas propinas, pagan bien sus servicios. Personas de la Ciudad de México y del Estado de México que se están yendo a vivir a Querétaro, porque Querétaro es un estado cercano a la Ciudad de México y toman una autopista y muy rápidamente pueden estar ahí, es bonito y son más baratos los servicios, entonces muchas personas trabajan aquí en la Ciudad de México, pero tienen su casa de fin de semana en Querétaro o están yendo a vivir a Querétaro. Después hay mucha migración aquí de esta zona de acá, de México, que se están yendo hacia Nuevo León. El estado de Nuevo León también es un estado muy fuerte económicamente, tiene la ciudad de Monterrey, tiene varias ciudades importantes que tienen mucho crecimiento económico y también se está dando mucho la migración hacia Baja California y Baja California Sur, de esta parte de acá. Incluso personas que desde el centro de México se están yendo a trabajar a esta zona de acá. Por ejemplo, yo también tengo una cuñada que se fue con toda su familia a vivir a Los Cabos y ahí están viviendo en Baja California Sur. ¿Sale? Ahora, de la migración externa es que se van hacia los Estados Unidos. De aquí de México se van hacia estos lugares de Estados Unidos. Y esto sí es importante que lo sepan. Los lugares que tienen más mexicanos es California, Texas, Illinois, que es Chicago, y Florida. Son los lugares que tienen más concentración de personas, ¿no? Y aquí falta Nueva York también. Entonces, incluso a Nueva York le dicen Puebla York, porque hay 1 millón de poblanos ahí viviendo en Nueva York. Es una ciudad que tiene mucha migración externa de poblanos en Nueva York. Entonces, hay 30 millones de personas de origen mexicano viviendo en Estados Unidos, ¿sale? A lo mejor algunos son sus hijos, ya no son directamente ellos, pero sí son 30 millones de personas de origen mexicano que están viviendo en Estados Unidos y somos la primera minoría en ese país, ¿sale? Que era lo que les quería decir. A ver, ahora vamos para acá. Ahora,
Les quería enseñar así un libro así muy rápido, unos 5 minutos, a ver si me da tiempo, de algunas fotos que tienen que ver con la migración. Bueno, este es un libro que trata sobre los migrantes, que son fotos de niños o de jóvenes migrantes. Por ejemplo, esta persona son de jóvenes de 16 años. Entonces, por ejemplo, en aquí están algunas fotos de que aquí, por ejemplo, bien, hay una casa de esta niña que se llama Lucely Saraí Rodríguez Escobedo. Sí, seguimos con la migración. Entonces, acá dice que pues que sí tienen cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí le mandan una estufa, ¿no? Uno de microondas, otras cosas, pero dice que a sus hermanos los ve cada 6 u 8 años. Y esto es lo importante, lo que sí quiero que vean, lo material se recupera, pero una familia destruida por la migración, ya no. Entonces, imagínense, esta niña, pues sus hermanos mandan cosas para que compren muebles y todo esto, pero pues no los ve durante 6 u 8 años, o sea, es lo triste para ella, es de Zacatecas. Esta misma Lucely, pone otra foto donde pone, esta es mi familia, dice, lo que ha quedado de ella, de 8 hermanos que somos, solamente 2 estamos en casa. Dice, ya que los demás han tenido que emigrar para poder sacar lo que queda de mi familia adelante. Entonces vean, o sea, esta niña, esta jovencita de 16 años, pues sus hermanos, 6 de sus hermanos se fueron, migraron. Entonces es muy triste la vida de la migración. Y ya después pone aquí, pues que ella le han comprado a sus hermanos, pues ya le compraron una computadora, dice, sí es verdad, los lujos han llegado a mi casa, tales como 2 computadoras para poder mejorar mis estudios, aunque para ello tenga que alejarme cada vez más de mi familia, la misma que hace varios años estaba junto a mí. Entonces, pues es triste para ella que pues sus hermanos pues son muy buenos y le están mandando cosas para que ella se supere, pero pues desafortunadamente ella no tiene a sus hermanos. ¿Sale? Sí, no te preocupes, Estefan, ¿sale? Entonces, eso es el detalle aquí. Ajá, ponle ahí de la asistencia mientras acaba. Entonces, vean, esa es triste, esa foto de ahí, ¿sale? De esta niña, Lucely. Después acá, en esta foto la tomó un muchacho que se llama Juan Pablo Gutiérrez. Dice, los migrantes tienen que dejar su vida atrás para aventurarse en un peligroso recorrido. Ahí vean como las vías del tren, ¿no? Que hay la bestia, ¿no? Que es el tren sobre el cual se suben ellos. Dice, para aventurarse en un peligroso recorrido, el cual posiblemente no terminen, porque están arriesgando su vida cada vez que están queriendo realizar la migración, ¿no? Esa es otra. Después acá, en la 16, pues aquí, por ejemplo, tenemos a una señora, que esta foto la tomó un joven que se llama Carlos Elguero, una señora que vende artesanías, ¿no? De piezas arqueológicas. Entonces, pues la señora, pues al no encontrar condiciones para dónde vender sus artesanías, pues se tiene que ir a, a la Ciudad de México, ¿sale? A vender sus artesanías, porque también donde ella vive, pues no. Aquí, por ejemplo, pues sale otro de que pues venden esquites, venden cosas para poder sobrevivir. O sea, estas personas pues tienen que buscar la forma de obtener recursos para que su familia pueda comer. Aquí están vendiendo tamales en la calle, ¿no? Acá hay una señora vendiendo chiles, o enfrente de un restaurante de un chino, ¿no? Y así el chino, pues como que no está muy contento que estén vendiendo cosas informales enfrente de su negocio, ¿no? Porque pues él tiene que pagar un servicio. Aquí, por ejemplo, en esta foto, de que pues hay señoras grandes como esta foto la tomó una muchacha que se llama María del Mar Ángeles. Aquí pues ya cuando los hombres se van, aquí dice que la migración de los hombres ha obligado a las mujeres a realizar labores agrícolas. Aquí vean una viejita que está haciendo actividades que a lo mejor uno diría que son muy pesadas, pero pues al no haber hombres, pues la viejita pues tiene que hacer el trabajo, y acá hay otra señora que también le está ayudando, ¿sale? Entonces son de las cosas que tienen que ver con la migración. Bueno, no, Estefanito, no paso lista, pero ya si quieres pon que ya estoy acá, ¿sale? Para que quede.
Falta todavía 5 minutos. Bueno, 3 minutos. Después, a ver, déjame ver si ya les pongo otra. En esta. Esta también está padre. Por ejemplo, aquí vean cómo estas personas, esta foto no es, estos no son de México, pero los carros se parecen a los de San Matías, que todavía andaban circulando hace unos años. Héctor José Martínez Orellana, que es el que tomó esta foto, es del Salvador. Dice, pobladores del Cantón La Cruz en Salvador viajan muy temprano en busca de trabajo para ganar el sustento diario. Entonces, vean, es en la madrugada. Estas personas se tienen que ir muy temprano para ir a trabajar. Aquí llega un camión por ellos, los lleva a trabajar y ya llegan en la tarde. Entonces, imagínense, pues las condiciones de vida tan difíciles que se están viviendo, ¿sale? Bueno, ya seguimos. Y nada más una última ya. Acá hay fotos así muy, muy padres. Y aquí en esta foto, pues lo que trataron de ver es lo de la fuga de cerebros. Aquí hay dos jóvenes que están estudiando, pero pues si él logra superarse, pues tendrá que irse al extranjero para poder salir adelante, ¿no? Estas fotos son de un libro que se llama Lo que vemos, ¿sale? Es lo que así se llama este libro, ¿no? Bueno, pues ya nada más pongan tantito su cámara, ya están poniendo presente para que salga aquí. Bueno, pues eso es lo que tratamos sobre la migración, ¿sale? Pongan su cámara, hijo, nada más quedan 2 minutos, si no, nada más veo a Yasmín. Hola, Yasmín. Entonces, hola, Dayanara. Entonces, pues es lo que vimos hoy. Ya aprendió Jennifer, Alberto, pues es lo que vimos de la migración. Hola, Miguel Ángel. Fernanda ya también, Yolette ya aprendió su cámara, aunque sea un segundo. Pues nada más, pues es lo que tratamos de la migración. Es un tema muy, pues es triste este tema, porque todos tenemos familiares que son migrantes y que ya no los vemos, que ya no los estamos, ya no están ahorita aquí presentes, que están trabajando, pero pues siempre deseando que estén bien y que se cuiden esas personas y que no se olviden de nosotros, porque nosotros no nos olvidamos de ellos, ¿sale? Pues un saludo a sus papás y estén bien y nos vemos la próxima clase. Hola, Michelle, aunque sea te veo. Entonces, pues estamos ahí al pendiente, ¿sale? Que estén bien, usen cubrebocas, gel y no anden en la calle si no es necesario, ¿sale? Hay que cuidarnos y manden sus trabajos porque el 28 ya es último día para recibir trabajos de bloque 1, 2 y ya no recibo más. Y ya lo que manden después es para bloque 3, ¿sale? Pues ahí nos vemos, cuídense y les mando sus calificaciones la próxima semana para ver cómo salieron, ¿sale? Adiós, Yolette. Saludos a tus hermanas también, hija. Adiós, adiós a todos. Nos vemos. Bye, bye.